Cristóbal Colón nació entre agosto y octubre de 1450 y uno en Génova, una próspera ciudad portuaria italiana. Aunque mucho de su infancia permanece envuelto en el misterio, se sabe que provenía de una familia de tejedores y que desde joven mostró interés por la navegación. Aprendió a leer mapas, estudiar vientos y mareas, y muy pronto se embarcó en rutas comerciales por el Mediterráneo. A finales de la década de 1470, se estableció en Portugal, donde se casó con Filipa Moniz Perestrello, hija de un gobernador de Madeira, lo que le dio acceso a mapas y documentos náuticos clave. Su mente inquieta no tardó en enfocarse en un ambicioso proyecto: alcanzar Asia navegando hacia el oeste. En una época en que la ruta hacia Asia por tierra estaba obstaculizada por la caída de Constantinopla y las vías marítimas eran dominadas por los portugueses bordeando África, Colón propuso algo radical. Estaba convencido, aunque erróneamente, de que la circunferencia de la Tierra era mucho menor de lo que en realidad es. Basándose en estimaciones incorrectas y textos antiguos, creía que podía llegar a las Indias Orientales cruzando el Atlántico. Esta idea fue rechazada repetidamente por comisiones científicas portuguesas y españolas, que acertadamente señalaban que las distancias eran mucho mayores. Pero Colón no se rindió. Durante más de una década presentó su propuesta a diversas cortes europeas. Finalmente, tras múltiples rechazos y años de penurias, logró la audiencia de los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su proyecto fue evaluado por un consejo de expertos y aunque inicialmente fue rechazado, la reina Isabel, convencida por consejeros y motivada por el espíritu de cruzada y expansión, decidió apoyar la empresa. En abril de 1492, los reyes firmaron las capitulaciones de Santa Fe. En ese documento, Colón fue nombrado almirante del Mar Océano, virrey y gobernador de las tierras que descubriera, además de recibir una décima parte de las riquezas obtenidas. Este acuerdo era extraordinario, ya que colocaba a un extranjero en una posición de enorme poder si tenía éxito. El 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera con 3 naves: la Santa María, la Pinta y la Niña. Los marineros, en su mayoría andaluces, eran hombres curtidos, pero también supersticiosos y temerosos de lo desconocido. Mientras se alejaban de las costas conocidas, la tensión crecía. Las provisiones eran limitadas y los mapas inútiles. Durante semanas no avistaron tierra alguna, y el temor a perderse en un océano sin fin se apoderó de la tripulación. Se dice que Colón mantenía 2 registros de distancia, uno real y otro menor, para tranquilizar a sus hombres. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, tras más de 2 meses de navegación, el marinero Rodrigo de Triana avistó tierra desde La Pinta. Habían llegado a una isla del actual archipiélago de las Bahamas. Colón creyó que había alcanzado las costas orientales de Asia, sin imaginar que se encontraba ante un continente completamente desconocido para Europa. Aquel día marcaría el inicio de un proceso de exploración, conquista y transformación del mundo conocido. Al llegar a la isla que los nativos llamaban Guanajaní, Colón desembarcó ataviado con la bandera de Castilla y proclamó la posesión de la tierra en nombre de los reyes católicos. Los habitantes originarios, miembros del grupo taíno, observaron con asombro a estos hombres de piel clara, vestidos con ropas extrañas y armados con objetos que nunca habían visto. El primer contacto fue pacífico. Los taínos ofrecieron regalos: algodón, papagayos, pequeñas cantidades de oro. Colón tomó nota inmediata del metal precioso. Su búsqueda de oro se volvería obsesiva en los días por venir.
Durante ese primer viaje, Colón exploró varias islas del Caribe, incluyendo Cuba y la Española, actuales Haití y República Dominicana. En cada parada plantaba una cruz y tomaba posesión simbólica. Creía firmemente que estaba recorriendo islas cercanas al Japón de Marco Polo. La decepción por no encontrar ciudades ricas en oro como Zipango, Japón fue reemplazada por el entusiasmo de que aquellas tierras ofrecían otras riquezas y almas que evangelizar. En la Española, estableció el fuerte de la Navidad con los restos de la Santa María, que habían callado en la costa. Dejó allí a una treintena de hombres bajo la autoridad de un oficial y emprendió el viaje de regreso a España en enero de 1493. En marzo llegó a Palos, donde fue recibido como un héroe. Llevaba consigo oro, animales exóticos, productos desconocidos en Europa como el maíz y el tabaco, y varios nativos taínos que presentó en la corte como prueba de su hazaña. La reacción en Europa fue de asombro. Los reyes católicos ordenaron preparar una segunda expedición, mucho más ambiciosa. En septiembre de 1493, Colón partió con 17 barcos y más de 1.2 hombres, incluyendo soldados, colonos, curas y aventureros. Esta vez, el objetivo no era solo la exploración, sino también la colonización. A su llegada a la Española, descubrió que el fuerte de la Navidad había sido destruido y sus hombres asesinados, aparentemente tras abusos cometidos contra los taínos. Esto marcó el inicio de una relación conflictiva entre colonizadores y pueblos indígenas. Para imponer el orden, Colón construyó un nuevo asentamiento, la Isabela, la primera ciudad europea en América. Pero las condiciones eran duras. Enfermedades tropicales, escasez de alimentos y tensiones crecientes minaban la moral. Colón, que no tenía experiencia como gobernador, fue incapaz de mantener el control. Impuso medidas severas, recurrió a castigos brutales y su reputación comenzó a deteriorarse. Las quejas de los colonos llegaron a la corte, que empezó a sospechar de su gestión. La promesa de riquezas rápidas atrajo a muchos españoles a las nuevas tierras, pero la realidad pronto los enfrentó a duras condiciones. Las minas de oro eran pocas y los recursos escasos. Para satisfacer las demandas de la corona y mantener el orden, Colón implementó un sistema de tributos obligatorios para los indígenas, exigiendo a cada adulto taíno recolectar cierta cantidad de oro. Aquellos que no cumplían sufrían severos castigos, incluidas mutilaciones. Estas medidas, unidas a enfermedades traídas por los europeos, diezmaron a la población nativa. Además, la autoridad de Colón fue cuestionada por los colonos españoles. Muchos eran hidalgos acostumbrados a privilegios y se resistían a obedecer a un extranjero sin sangre noble. Surgieron rebeliones, motines y acusaciones de tiranía. La administración de Colón, marcada por decisiones autoritarias y una estructura débil, agravó el caos en la Española. La situación llegó a oídos de los reyes católicos, quienes, aunque inicialmente protegieron a Colón, comenzaron a tomar distancia. En 1496, Colón regresó a España para defender su actuación y solicitar más apoyo. Fue recibido con frialdad, pero logró organizar una tercera expedición en 1498. Esta vez exploró la desembocadura del Orinoco, en la actual Venezuela. Al observar la enorme cantidad de agua dulce, supuso, con asombro, que había llegado a un continente y no a una isla. Sin embargo, aún creía que estaba en Asia. Al volver a la Española encontró la situación aún más deteriorada. Los colonos seguían en rebeldía, los indígenas eran hostiles y la economía estaba colapsada. La noticia de su mala gestión llevó a los reyes a enviar al juez Francisco de Bobadilla para investigar.
Bobadilla llegó en 1500 y encontró pruebas de abusos, además de testimonios de violencia y corrupción. Colón fue arrestado junto a sus hermanos, encadenado y enviado a España. Aunque muchos esperaban su ruina, Colón fue recibido con compasión por la reina Isabel. Fue liberado y autorizado a presentarse ante los monarcas. Sin embargo, nunca le devolvieron sus títulos ni su autoridad sobre las nuevas tierras. Su reputación estaba dañada, y la corona había comenzado a organizar la administración americana sin él. A pesar del escándalo, Colón no abandonó su ambición. En 1502, con casi 51 años y en deteriorada salud, obtuvo permiso para una cuarta expedición. Esta vez se le prohibió desembarcar en la Española. Partió con 4 barcos y un objetivo claro: encontrar un paso marítimo hacia Asia a través de las tierras descubiertas. Recaló en la costa de Centroamérica, explorando lo que hoy son Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estaba convencido de que cerca debía hallarse el estrecho que lo llevaría al Océano Índico. Sin embargo, se encontró con selvas impenetrables, lluvias torrenciales y una geografía que no correspondía a sus mapas ni a sus teorías. Los barcos comenzaron a deteriorarse, las enfermedades azotaron a la tripulación y los ataques indígenas se intensificaron. En julio de 1503, Colón quedó varado en Jamaica, donde pasó más de un año. Con recursos agotados y sin comunicación, dependía de los taínos para sobrevivir. Utilizando sus conocimientos astronómicos, logró predecir un eclipse lunar, lo que le permitió impresionar a los nativos y asegurar suministros. Finalmente, fue rescatado y llevado a la Española, desde donde regresó a España en 1504. Isabel, su principal protectora, murió poco después. Fernando, más pragmático, no mostró interés en restituirle cargos. Colón pasó sus últimos años en Valladolid, luchando por hacer valer sus derechos económicos y títulos, sin éxito. Murió el 20 de mayo de 1506, convencido hasta el final de que había llegado a Asia. Nunca supo que había descubierto un continente completamente nuevo para Europa. Fue enterrado inicialmente en Valladolid, aunque sus restos fueron trasladados varias veces, y hoy descansan en la Catedral de Sevilla, aunque hay controversia sobre si algunos reposan en Santo Domingo. El legado de Cristóbal Colón es tan vasto como controvertido. Durante siglos fue celebrado como el descubridor del Nuevo Mundo, un pionero valiente que abrió rutas de navegación y cambió para siempre la historia humana. Su hazaña de cruzar el Atlántico con medios limitados y una convicción tenaz es uno de los logros más trascendentales de la historia de la exploración. Sin embargo, el otro lado de su legado es sombrío. Su llegada marcó el inicio de un proceso de colonización que trajo esclavitud, genocidio y destrucción cultural a los pueblos indígenas de América. La brutalidad de su administración en la Española y su papel en el establecimiento de un sistema de explotación han sido objeto de dura crítica. Historiadores modernos han reexaminado su figura con mayor equilibrio. Reconocen su audacia y el impacto global de sus viajes, pero también subrayan las consecuencias humanas. Colón actuó dentro de los parámetros de su tiempo, pero su nombre se ha convertido en símbolo de un choque de civilizaciones. En el siglo XIX, los países latinoamericanos independizados exaltaron su figura como padre del mestizaje y puente entre dos mundos. En Estados Unidos, el Día de Colón fue instituido como celebración de la herencia italoamericana. Pero en el siglo XXI crecen los movimientos que proponen reemplazar esta conmemoración por el Día de los Pueblos Indígenas como reconocimiento a las víctimas del proceso colonizador iniciado en 1492. Hoy, Colón es una figura debatida, con estatuas derribadas y monumentos cuestionados,
pero también con museos, ciudades y continentes que llevan su nombre. Su historia es la historia del inicio de una era global, un mundo interconectado por rutas transatlánticas, comercio, guerras, ideas y tragedias. Un mundo que, para bien o para mal, comenzó a cambiar cuando Rodrigo de Triana gritó «Tierra» en la madrugada del 12 de octubre. Así, la figura de Cristóbal Colón permanece, no como un héroe absoluto ni como un villano total, sino como el protagonista de un episodio fundacional de la historia moderna, cuya complejidad sigue desafiando nuestra comprensión del pasado.